Muy buenos días, alumno del Colegio Raymond Cherever. Soy el profesor Johnny Vázquez Vilcherres del área de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a tener en cuenta una temática muy importante acerca de lo que es la historia. La historia es una ciencia social que analiza en lo fundamental el desarrollo económico y social de un pueblo en particular. Utiliza el método científico, el análisis, para el enjuiciamiento crítico de los procesos sociales. ¿Cuándo se hace historia? Cuando tome en cuenta el aspecto político, ideológico, cultural y económico, tomando en cuenta la religión, la costumbre, a través de diversas fuentes históricas. Vamos con las fuentes históricas. ¿Qué es una fuente histórica? Se denomina fuente a todo testimonio que demuestra la acción de los seres humanos en el pasado. La clasificación de estas fuentes son las siguientes. Tenemos las fuentes directas, fuentes indirectas. Las fuentes directas constituidas por todas aquellas que han sido efectuadas con la intención de informarnos sobre una época determinada. Entre ellos tenemos los documentos, las tradiciones orales, mitos, cuentos, leyendas, etc. Las fuentes indirectas conformadas por obras que fueron realizadas por los seres humanos en su diaria actividad productiva. Entre ellas tenemos los monumentos, las obras materiales, los restos antroposomáticos, los restos etnobotánicos y etnozoológicos. Entre los restos antroposomáticos tenemos los restos humanos. Antropos significa hombre. Aquí tenemos ejemplo. Dentro de estas fuentes monumentales tenemos la fortaleza de Sacsayhuamán. Otra clasificación de las fuentes para el estudio de la historia. Tenemos las fuentes orales y las fuentes escritas y las fuentes materiales, o también llamadas fuentes monumentales. Las fuentes orales son aquellas que se han transmitido de generación en generación. Utiliza el habla, entre ellas tenemos los relatos, cuentos, mitos y leyendas, como la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, etc. Las fuentes escritas son aquellas que están representadas por todos los documentos que el hombre ha dejado en su evolución. Entre ellas tenemos libros, memorias, crónicas, etc. Las fuentes monumentales o materiales están representadas por los restos arquitectónicos y restos materiales, como por ejemplo tenemos utensilios, tejidos, la cerámica, etc. Un ejemplo de ellos también puede ser la muralla china, el Coliseo romano, entre otros. Las ciencias auxiliares de la historia. ¿Qué son las ciencias auxiliares? Son las disciplinas que brindan su apoyo a la ciencia histórica para una mejor comprensión y análisis del hecho. Entre ellas tenemos las ciencias auxiliares circunferentes y las ciencias auxiliares instrumentales. Las ciencias auxiliares circunferentes se clasifican en la geografía, economía, sociología, arqueología, lingüística y antropología. La geografía estudia la superficie terrestre, la economía el proceso de producción dentro del proceso económico de un pueblo. La sociología estudia las relaciones sociales y estructurales de las sociedades. La arqueología estudia los testimonios materiales de los pueblos antiguos. La lingüística estudia la lengua o idioma. La antropología estudia la formación de las comunidades. Las ciencias auxiliares instrumentales. Tenemos la numismática, que estudia las monedas, la genealogía, que estudia la generación en el pasado, la heráldica, que estudia los escudos, la museología, que estudia los museos, y la cronología, que estudia el orden y las fechas de los sucesos históricos. Vamos a diferenciar entre el tiempo físico y el tiempo histórico. El tiempo físico se desarrolla en días, meses y años, y el tiempo histórico se desarrolla en décadas. Un ejemplo de ello de hecho histórico puede ser la Revolución Popular de Cajamarca y también el nacimiento de Cristo, que inició la era cristiana. Característica de la historia. La historia es una ciencia social porque se refiere al estudio de hechos que el hombre ha realizado dentro de una comunidad de manera colectiva. Es selectiva porque se refiere a hechos más importantes que se generaron en una sociedad.
Los hechos más importantes se toman en cuenta aquí. Es prospectiva porque analiza y estudia el pasado y los proyecta hacia el presente y el futuro. Es irreversible según estas características que generaron la historia, no se repetirán las mismas circunstancias. Como por ejemplo tenemos la revolución de Túpac Amaru, es un hecho trascendental que no se va a volver a repetir. Es temporoespacial porque utiliza el espacio y el tiempo. Aquí tenemos una clasificación de las edades de la historia universal. Tenemos la edad antigua, que inicia a partir de la invención de la escritura 3500 a 4000 años antes de Cristo y culmina el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente por los bárbaros. Y la Edad Media empieza el año 476 después de Cristo y culmina en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. La Edad Moderna inicia en 1453 y culmina con la Revolución Francesa de 1789. Y la Edad Contemporánea de 1789 hasta el presente, hasta hoy. Acá tenemos otra división de la historia, tomando en cuenta la línea de tiempo. Tenemos la Edad Antigua, inicia con los primeros escritos, 4000 a.C. o 3500 a.C. y culmina con la caída del Imperio Romano. Es lo mismo particularmente que lo anterior. Lo que cambia es algunos hechos trascendentales. La media inicia el año 476 después de Cristo y culmina con el descubrimiento de América, del año 1492. La moderna empieza en 1492 después de Cristo y culmina con la Revolución Francesa de 1789 después de Cristo. La edad contemporánea en 1789 empieza después de Cristo hasta nuestros días. Muchísimas gracias por su atención. Los espero la próxima clase. Gracias. Bendiciones para